Muchas gracias por venir. Ahora te haremos unas preguntas sobre salud. Estas preguntas las vamos a grabar, si no te importa, porque con esto vamos a hacer un informe sobre los derechos humanos en los territorios. La entrevista va a ser anónima, en ningún momento va a salir ni ningún nombre ni nada. Esto solo lo vamos a utilizar nosotros y de nuevo muchas gracias. ¿Cómo es la atención en la maternidad? La atención es muy mala. No me hicieron ecografías porque había mucha espera y me pedían mucho dinero. Apenas me exploraron y siempre fueron enfermeras en prácticas, nunca especialistas. Hay veces que hay mucha gente y tienen que dormir 2 mujeres en una cama. ¿La sala de partos cómo es? ¿Cómo está? En muy malas condiciones de higiene y equipamiento. No limpia la sangre, ni siquiera cambiar las sábanas de un parto a otro. Cuando me puse de parto, la enfermera me chantajeó y hasta que no conseguí todo el dinero no entré en la sala de partos. El médico estaba enfadado y nervioso. Yo no me encontraba bien y él no dejaba de repetirme que qué hacía ahí, que tenía que haber parido en casa y más cosas. De repente algo empezó a ir mal, no podía respirar. ¿Y qué le pasó al niño? Murió. Me dijeron que había nacido muerto, pero es mentira. Nació vivo y yo llamaba al médico, pero me mandaba a callar. Estaba hablando por el móvil. Después empezaron a cortarme por dentro. No sabía qué estaban haciendo y estaba muy débil. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, me dijeron que había nacido muerto. Ya no puedo tener más hijos.